Bueno, ya como ha dicho, mi nombre es Sebastián Ventura, vengo de Córdoba, España, una de las 12 Córdobas que hay por ahí repartidos por el mundo. ¿No se oye esto? Tendría que darle a... Es el otro, ese es para la grabación. Ah, vale. Pues voy a colgarlo aquí porque yo, esto de andar con... A ver si así se me oye mejor. Y así. Espera un momentito, que te lo apañamos enseguida. Ahora sí se me oye mejor, ¿no? Intentaré no moverme mucho, que yo soy muy nervioso, pero bueno. Bueno, la charla le he puesto ahí un título así un poco por despertar el interés. ¿Puede el aprendizaje automático mejorar el aprendizaje humano? No hagáis ni caso del título, porque realmente, bueno, el título es un poco por impactar. Lo que voy a dar es una introducción a la minería de datos educativos. Realmente, como ya ha comentado Daniel, yo no vengo de esta comunidad, yo vengo de la comunidad de Machine Learning, de Data Mining. Yo entré en el tema de la minería de datos educativos hace ya unos 10 años, pero no me he implicado nunca con la gente de interacción persona-ordenador, a pesar de que tiene bastante relación el tema, ¿no? Entonces, como no conozco realmente el background que tenéis vosotros y tal, pues lo que he pensado es dar una charla de propósito general. Si notáis que la charla pues os resulta un poco tediosa o lo que sea, en cualquier momento me podéis parar. Durante la charla me podéis preguntar lo que queráis, no tenéis que esperaros al final. Yo, si esto lo podemos hacer más dinámico, os iré indicando, porque como la charla es más de propósito general, os iré indicando en lo que yo tengo cierta experiencia o en los temas en los que yo he trabajado con más profusión, por si hay alguien que quiera preguntarme sobre esa cosa específicamente. Y si es de un tema en el que no tengo tanta experiencia personal, pero bueno, he leído algo o lo que sea, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, la exposición más o menos está dividida en esto. Vamos a dar una pequeña introducción, una introducción histórica al tema, tal. Después hablaremos del proceso de minería de datos y de los actores que están implicados en la extracción de conocimiento en los sistemas educativos, los objetivos de la minería de datos educativos. Después hablaremos de lo que son tareas de minería de datos educativos y veremos las tareas en las que se ha trabajado con más profusión en los últimos años. Y después cerraremos la presentación con nuevos retos, con problemas que hay abiertos, problemas de interés, desde la perspectiva, ya os digo, de la comunidad que hay ahora mismo trabajando en minería de datos educativos. Posiblemente haya más cosas si contactáramos con gente de otros ámbitos. Lo que pasa es que, bueno, yo me he centrado un poco en lo que conozco, ¿no? Hay una última parte de recursos que realmente no forma parte de la presentación, sino que la he añadido para que cuando le dé a Karina la presentación, pues dispongáis de bibliografía sobre el tema, direcciones de internet de interés y cosas de esas, por si alguno le pica el gusanillo después de aguantar el rollo que os voy a contar, pues bueno, que tenga materias para trabajar, ¿no? Bueno, todos sabemos que el desarrollo de sistemas de enseñanza basados en web ha crecido enormemente en los últimos años. Estos sistemas normalmente generan una enorme cantidad de información que es de gran utilidad desde el punto de vista pedagógico, pero en la mayoría de los casos es difícil de ser tratada manualmente. O sea, si nos vamos a un sistema como Moodle o una plataforma de e-learning normal en una universidad mediana, tenemos ya un volumen de información que es prácticamente imposible de tratar a mano. Si nos vamos ya al tema de los MOOCs, que están ahora tan de moda ya, con 100 o 200.000 alumnos, ya ni lo hablamos. O sea, se genera una cantidad de gigas de datos que eso es imposible tratarlo manualmente, por mucha vista y por mucho olfato que tenga el que se ponga a filtrar la información, ¿no? Por otra parte, las instituciones educativas disponen de sistemas de información con también gran cantidad de información sobre los estudiantes. Y hay una demanda por parte de estas instituciones de intentar explotar esa información, porque esa información podría incluso ser utilizada para mejorar los planes estratégicos de las universidades. El problema es que, de la misma forma que antes, no existe forma humana de tratar esa información manualmente. Entonces, en ambos casos se necesitan herramientas que sean capaces de tratar de forma automática o semiautomática esa información.
¿vale? Entonces, el concepto de minería de datos educativos surge como eso, aplicar las técnicas de minería de datos, de extracción de conocimiento a los sistemas educativos, a la información que se genera en los sistemas educativos. Las primeras referencias en el área datan de principios de los 90, en el 91, en el 92 ya había alguna referencia de gente que intentaba extraer conocimiento de los sistemas educativos, pero no fue hasta mediados del 2005, 2006, hasta que no empezó de verdad esto a crecer de una manera significativa, ¿no? En el 2008, digamos que el primer hito interesante, se celebra la primera conferencia internacional sobre minería de datos educativos, se celebra en Montreal, y a partir de ahí se ha ido celebrando anualmente. La segunda la celebramos en Córdoba, la tercera no recuerdo, la cuarta fue en Eindhoven y vamos, se ha ido celebrando anualmente y el crecimiento en la participación ha sido sustancial, desde 80 trabajos que hubo en la primera, me parece, hasta esta última que ha sido en Londres, que hay alrededor de 200, se han presentado alrededor de 200 trabajos, ¿vale? También indicaros que existe un grupo de trabajo internacional sobre investigación en minería de datos educativos, ahí tenéis la dirección de la web. Son los que organizan la conferencia de Educational Data Mining. Y por complementar la transparencia de antes, aquí tenéis cómo han ido evolucionando las publicaciones en minería de datos educativos. Esa es una consulta que he hecho a Scopus. La línea azul marca las comunicaciones a congresos y la línea roja los artículos de revista y capítulos de libros. Como podéis comprobar, la eclosión de esto aparece en 2008, a partir del 2007, con la primera conferencia de Educational Data Mining, y a partir de ahí, pues, vamos a razón de... En 2014 me bajaba un poquito la tendencia porque todavía no hemos acabado el año y por eso no he metido el dato, pero vamos a razón de 100 trabajos en conferencias. Esto es sin contar LAC, que ahora hablaremos un poco de la historia esta del LAC, ¿no? Bueno, ahí tenéis la evolución histórica, ya más o menos lo he contado, los primeros papers del 91, a partir del 2000 ya había workshops específicos, por ejemplo, dentro de IED siempre ha habido un track sobre minería de datos. La primera conferencia nuestra de 2008, en 2010 se publicó el Handbook of Educational Data Mining, que es un libro donde se da una introducción a los temas más importantes y después hay una serie de contribuciones. Y en 2011 aparece la conferencia LAC, que hasta cierto punto tiene mucha relación con la conferencia IDM. Existen dos áreas de investigación que están íntimamente relacionadas con Educational Data Mining. Algunas de ellas incluso se están volviendo casi más populares, el término se está volviendo casi más popular que el propio término Educational Data Mining. Una de ellas es lo que se llama Learning Analytics, analítica del aprendizaje. Esta definición es una definición que da George Siemens, que es uno de los autores más prolijos en la línea, en un review que tiene hecho, me parece, del año pasado. Medida, colección, análisis y generación de informes sobre estudiantes y sus contextos, con la intención de comprender y optimizar el aprendizaje y el entorno en el que tiene lugar. Muy bien. Después tenemos la analítica académica o Academia Analytics. Esto también hay gente que lo llama inteligencia institucional. Realmente esto consiste en aplicar técnicas de Business Intelligence con los datos de una institución educativa, de una universidad, ¿vale? Entonces, no está tan relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de alguna forma está relacionado con el entorno educativo en general, ¿no? Desde mi punto de vista, y esto ya es una valoración totalmente personal, la diferencia que existe entre las tres disciplinas se debe más a los orígenes de cada una de ellas, a los grupos de investigación implicados en cada una de estas tres denominadas líneas de investigación distintas, que realmente a lo que tienen de diferencia, o sea, se parecen más de lo que se diferencian. Por ejemplo, en Educational Data Mining tenemos como objetivo comprender y optimizar el aprendizaje y el entorno de aprendizaje, lo mismo que el Learning Analytics. Lo único que pasa es que la comunidad de Learning Analytics procede más de un entorno de psicología social, psicometría, pedagogía, mientras que el germen más importante de la comunidad de Educational Data Mining viene
de comunidades de Intelligent Tutoring System, gente de IED, como Neil Efferman, como Jan Mostow, no sé si los conocéis, pero vamos, si los que hayáis andado por IED son gente que son bastante conocidas. Y por otra parte, las primeras referencias de EDM hacían referencia al uso de datos institucionales para tomar decisiones estratégicas, que es de lo que se trata en Academia Analytics. O sea, hacer business intelligence, tomar decisiones estratégicas para, de alguna forma, retroalimentar un sistema de apoyo a la decisión. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que cada uno quiere mantener su término, porque cada grupito quiere mantener su estatus, hablando claramente, ¿no? Yo hace poco tuve una discusión precisamente con dos de las personas más importantes en este tema y los dos me decían lo mismo. Yo esto veo que Learning Analytics es diferente de Educational Data Mining. Pues bueno, yo veo que lo mío es diferente. Bueno, muy bien, yo no. Yo será por la manía de los de computación, de intentar integrarlo todo y hacer las cosas lo más sencillas posible, pues yo pienso que lo más correcto sería hablar de Educational Data Science o algo parecido, porque realmente al final todo lo que estamos haciendo es extraer conocimiento a partir de datos educativos. Se acabó. Bueno, empezamos a meternos, ya que hemos contextualizado un poco el tema, vamos a meternos un poco en harina. Este es el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. Yo creo que esta figura, si habéis visto alguna vez algo de minería de datos, sonará, no voy a abundar demasiado en el tema. En minería de datos educativos la cosa es exactamente la misma. La única diferencia es que los datos de aquí, en vez de ser data, pues serían educational data. Se acabó. Tú coges los datos, los seleccionas, te quedas con un conjunto, con un subconjunto del conjunto original, lo preprocesas, lo transformas para adaptarlo a la técnica que vas a aplicar de minería de datos. Esa técnica es la que te produce patrones o modelos de esos datos y esos patrones tienen que ser interpretados, tienen que ser evaluados para que obtengan nuevo conocimiento que sea útil, que sea sorprendente y que sea interesante, ¿vale? En este sentido, y un poco para los que sean profanos, siempre este proceso originalmente se llamaba el proceso de extracción de conocimiento y como la parte más importante del proceso es la extracción de patrones, o sea, la minería de datos, al final, como en otros tantos casos, la parte importante es la que se queda con el todo. Y entonces hablamos de minería de datos refiriéndonos al proceso completo, cuando realmente la parte de minería de datos es esta sola. Por eso algunas veces, cuando hable, voy a hablar de técnicas de minería de datos para referirme a esto, y cuando hable de proceso de minería de datos, pues me referiría al proceso de extracción de conocimiento genérico, un poco porque no nos confundamos, ¿no? Y como podéis imaginar, los actores que están implicados en el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos educativos, pues serán, por una parte, los estudiantes y, por otra parte, las personas implicadas permanentemente en el sistema educativo, tanto profesores como instituciones. De alguna forma, el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos se puede considerar como una evaluación formativa, o sea, la evaluación de un sistema que está en continua evolución, ¿vale? Aquí he puesto un entorno, como entorno pues he puesto una serie de Learning Management System, que es donde se ha hecho más trabajo en el tema de la minería de datos educativos. Todos estos sistemas, todos estos entornos educativos generan una serie de datos. Aquí lo he puesto como ceritos y unos para que se vean los datos de uso, interacciones con los estudiantes, historiales académicos, datos personales, multitud de datos que pasan por una fase o por un proceso de extracción de conocimiento y obtenemos conocimiento que es retroalimentado tanto a los profesores como a las instituciones educativas, que son las que van a diseñar, bueno, previamente han diseñado y construido y ahora están manteniendo estos sistemas, de manera que esa información les puede servir para mejorar esos sistemas y por otra parte esa información puede revertir en los estudiantes
que en forma de personalización, de recomendaciones, de diferentes acciones que están orientadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues vamos a ver si sigo con... Ahora, perdonad. A ver, ahora sí se me viene esto para atrás, que el pen me está traicionando. Problemas del directo, ya sabéis. Disculpadme. Vale, bueno, pues... En cuanto a los objetivos que tiene la minería de datos educativos, bueno, pues os podéis imaginar que el tipo de conocimiento que podemos extraer de los sistemas educativos es enormemente diverso. ¿De qué va a depender? ¿Y de qué van a depender los objetivos que nos marquemos? Pues depende fundamentalmente de a quién va dirigido el conocimiento que extraigamos. Podemos estar pensando en extraer conocimiento que interese a los estudiantes, que interese a los profesores, a los enseñantes, a los trainers, como queráis, o a las autoridades académicas, a la institución en sí. Evidentemente también dependerá del tipo de información disponible. No es lo mismo disponer de una historia académica de un alumno que disponer de los datos de interacción con una aplicación educativa, con un sistema tutor inteligente. O del entorno en el que nos encontremos, ¿no? Si nos vamos al primero de esos apartados, a quién va dirigido el conocimiento, si intentamos sacar conocimiento que sea de interés para el estudiante, por ejemplo, algunos de los objetivos más importantes que nos vamos a encontrar podrían ser encontrar qué actividades, qué recursos son los que mejoran el rendimiento académico de los estudiantes. A un estudiante lo que le interesa es saber qué actividades le van a servir para mejorar, para aprender mejor, para aprender más rápido, para obtener los objetivos que él va buscando. Evidentemente, también qué actividades se ajustan mejor a su perfil. Hay alumnos, hay distintos tipos de alumnos y hay actividades que se adaptan mejor a un tipo de alumnos que otros. Y por otra parte, ¿qué camino podríamos recorrer para obtener un resultado concreto? Si vamos persiguiendo un fin concreto, ¿cuál es el camino óptimo que nos puede llegar? Que nos puede llevar. ¿Cómo podemos hacer eso? O bien en base a la experiencia de un camino ya conocido, llevado a cabo por el estudiante, o bien por comparación con lo que han hecho otros alumnos que ya han tenido éxito y que tienen características parecidas al estudiante que se incorpora al sistema ahora, ¿no? En el caso de los profesores, evidentemente... ¿Ahora qué ha pasado? Madre mía. En el caso de los profesores, pues como siempre, nosotros somos los más exigentes, los que más le pedimos al sistema y los objetivos que nos marcamos, si queremos darle información útil al profesorado, pues serán mucho mayores. Por ejemplo, cuantificar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje que está teniendo lugar. ¿De qué forma podemos cuantificarlo o qué información nos puede dar los datos que tenemos sobre lo efectivo que está siendo ese proceso? ¿Cómo organizamos los contenidos del curso? ¿Cómo mejoramos o corregimos la estructura de un curso? ¿Qué errores podemos encontrar de diseño del curso y qué podemos quitar o qué podemos poner? Clasificar o agrupar alumnos en base a sus características, un poco orientado a o bien a tutorización o bien incluso a personalización. Buscar patrones de comportamiento en alumnos, tanto generales como anómalos. El tema de búsqueda de patrones anómalos es un tema bastante importante. Evaluar las actividades relacionadas, realizadas durante un curso, tanto a nivel de efectividad como a nivel de motivación. Monitorizar las actividades para encontrar los errores más frecuentes en la realización de una actividad, su grado de dificultad, su grado de adecuación a un curso. O personalizar, ya en general, diseñar planes de instrucción para personalizar y adaptar el contenido del curso a un tipo de estudiante. Y por último, las instituciones educativas, además de los objetivos anteriores, que bueno, que también les interesan, porque de alguna forma los profesores están dentro de la institución, pero la institución en sí podría sacar información útil como
mejorar la eficiencia de un sitio web, un poco por redimensionar los servidores, por ejemplo, en un sistema online, organizar los recursos institucionales o mejorar la oferta educativa, de manera que se puedan hacer programas orientados a la demanda o bien orientando a los alumnos en base a sus objetivos o a sus capacidades. Visto ya los objetivos que nos planteamos, que son muy ambiciosos y que os puedo decir que en el 96% de los casos no se cumplen, para que nos hagamos una idea más o menos de las expectativas que tenemos, vamos a hablar de lo que son tareas en minería de datos educativos. Bueno, una tarea no es ni más ni menos que un proceso de extracción de conocimiento, o sea, el proceso que pintaba antes, desde que tenemos los datos hasta que tenemos el conocimiento que se supone que es útil para el alumno, para el profesor, para la institución. Normalmente ese proceso puede requerir varias fases de minería de datos, en el sentido, cuando hablo de técnica, en el sentido de técnica de minería de datos. O sea, a lo mejor tendremos que hacer un clustering más una fase de clasificación, o un clustering más una regresión, pero al final tenemos un proceso para poder extraer un tipo de conocimiento que nos interese. Con respecto a las tareas más populares que se han llevado a cabo hasta la fecha, se ha trabajado en recomendación a estudiantes, se ha trabajado muchísimo en predicción del rendimiento académico, en agrupamiento, en proporción de feedback a profesores, en modelado de estudiantes, algo menos, pero bueno, hay un grupo, el grupo de Pittsburgh ha trabajado mucho en eso, lo que pasa es que ha trabajado solo en una dirección, ahora os comentaré un poco de eso. Detección de comportamientos anómalos, construcción automática de cursos, esas son, digamos, las líneas, y ahora después os enseñaré una gráfica para que veáis un poco la distribución por artículos de cada una de estas líneas y que veáis qué es lo que se ha publicado más o menos hasta la fecha de esto. Antes de eso, quizá, y aquí si veis que este background ya lo tenéis, pues voy a pasarlo de forma rápida, pero bueno, si queréis que me pare un poco más, me paro. Quería hablar, antes de hablar de las tareas de minería de datos, quería hablar brevemente de las técnicas de minería de datos más utilizadas, ¿vale? Las técnicas de minería de datos, sabéis que normalmente hay dos tipos de técnicas, predictivas y descriptivas. En el caso de las técnicas predictivas, lo que intentamos es predecir el valor de una variable a partir de otra, mientras que las descriptivas lo que obtenemos es una descripción de los datos. Las típicas técnicas predictivas son la clasificación y la regresión, mientras que las predictivas, pues la asociación, el descubrimiento de subgrupos, que realmente no es descriptiva, sino que está a caballo entre las descriptivas y las predictivas, y el agrupamiento, clustering, que son también bastante populares. Yo creo que la mayoría de vosotros las habréis utilizado alguna vez. En cuanto a clasificación, bueno, aquí no me voy a entretener, sobre todo para que tengamos más tiempo para la parte del final y para poder tener alguna discusión. Sabéis lo que es la clasificación, he puesto un ejemplo tonto, pero construir un modelo para predecir si un alumno aprobará o no una determinada asignatura es un ejemplo típico que se puede resolver mediante una técnica de clasificación. Tendremos los datos de los alumnos etiquetados con aprobado o no aprobado, supera la asignatura o no la supera, y nosotros aplicaremos un algoritmo de clasificación, pues tener un modelo que nos diga si el alumno, en base a la información que le pasemos, que puede ser de muchos tipos, puede ser de interacción con un sistema, de un histórico académico, ya os contaré algunos ejemplos o intentaré contar alguna cosa. Nosotros hemos trabajado bastante en este tema. Pues entonces construye un modelo de clasificación y al final pues predice, el modelo de alguna forma te predice si el alumno aprueba o suspende la asignatura. Ahí tenéis otros ejemplos de problemas que se han resuelto mediante técnicas de clasificación. Se ha predicho el rendimiento de los estudiantes, como ya os he dicho, se han identificado estudiantes que hacen mal uso de las instalaciones, alumnos que juegan durante el desarrollo de una actividad con un sistema educativo, clasifican estudiantes en base a dos perfiles para recomendarles la mejor estrategia educativa, o identificar estudiantes con baja motivación y proponer posteriormente acciones para evitar el abandono académico. El tema del dropout, el tema del abandono estudiantil es un tema que se ha estudiado mucho y que se sigue estudiando mucho, porque es un tema que económicamente interesa mucho a las universidades. Entonces, el no perder clientes, pues evidentemente es una cosa que interesa y por tanto pues la gente está trabajando en desarrollar buenos modelos.
La regresión, pues es lo mismo que la clasificación, pero con variables numéricas. No voy a decir más nada. Pues si en vez de predecir que un alumno apruebe o suspense, quiero predecir qué nota va a sacar, pues uso un modelo de clasificación. Se acabó. En cuanto al agrupamiento, pues sabéis también en qué consiste. Tenemos datos, no los tenemos etiquetados y a base de encontrar semejanzas en esos datos, pues encontramos grupos, de manera que los elementos de cada grupo sean muy parecidos entre sí y muy diferentes a los pertenecientes a otros grupos, ¿vale? Un ejemplo típico de definición de estudiantes similares para crear grupos y de alguna forma pues poder actuar sobre cada grupo de forma diferente, ¿vale? Otro ejemplo, pues crear itinerarios educativos personalizados, una vez que ya se tienen esos grupos, fomentar aprendizaje colaborativo basado en grupos. Se supone que los alumnos con semejanzas, con características similares, van a trabajar mejor en un grupo, o incluso, depende de cómo los agrupes, te puede interesar que el grupo tenga un elemento de cada uno de los grupos, para que sea un grupo con una cierta diversidad, que no haya solo alumnos con un perfil. También se ha trabajado en el agrupamiento en preguntas de test y en cuestiones, de manera que se encuentran, a partir de una matriz de puntuaciones, pues se agrupan cuestiones fáciles, cuestiones difíciles, se agrupan de forma que luego a la hora de diseñar un sistema de elaboración automática de cuestionarios, pues la información vaya un poco más dirigida, ¿no? Y la última técnica de extracción de conocimiento así más utilizada es la minería de reglas de asociación. Alguna compañera habló el otro día aquí de representación gráfica de reglas de asociación, o sea que ya creo que lo sabéis. Al fin de cuentas, la asociación no es ni más ni menos que establecer relaciones, correlaciones entre variables de una tabla, entre una columna y otra columna, o entre varias columnas y otra columna. Esa correlación o esa información se representa en forma de regla, como ahí, que es una regla que dice que si el número de tareas que ha hecho el alumno es mayor de 10, pues su nota va a ser mayor de 6. Muy bien. Y una tarea que está muy relacionada con la asociación, que a lo mejor no es tan conocida por vosotros, es el descubrimiento de subgrupos. El descubrimiento de subgrupos básicamente es una tarea que está a caballo entre las dos, porque de alguna forma se trata de obtener reglas de asociación, pero centrada en un tema concreto o centrada en un aspecto concreto de la base de datos. Es como si fijáramos el consecuente de las reglas y buscáramos reglas de alto soporte y de alta confianza, pero en las que solo esté implicado una variable del consecuente, ¿vale? De alguna forma es como intentar a partir de asociación obtener reglas que luego se pueden utilizar en clasificación o en otra cosa, para explicar la estructura de un grupo concreto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, son casi más interesantes que las reglas de asociación, porque las reglas de asociación van a ciegas. Sabéis, si conocéis un poco la minería de asociación, los métodos más populares de asociación son métodos de fuerza bruta, que intentan combinar todos los ítems con todos, entonces son costosísimos y al final obtienes, pues, con una base de datos grande, obtienes a lo mejor 1000 reglas y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con 1000 reglas? O sea, tú presentas a un profesor 1000 reglas con información sobre el curso y te dice, pues, ¿qué hago yo con esto? Mientras que aquí, si tú le dices, no, yo quiero reglas en las que se correlacionen ciertas características con el rendimiento académico o con la tasa de abandono o con eso. Al final, pues, obtienes menos reglas, normalmente con un soporte relativamente alto y sobre todo con una confianza muy alta, es decir, con una certeza de que la gran mayoría de los elementos que cumplen el antecedente de esa regla realmente cumplen el consecuente, ¿vale? Y ahí tenéis algunos ejemplos. El primero es un trabajo nuestro que consistió en obtener reglas de adaptación para un sistema hipermedio adaptativo, un sistema que se llama AHA, que está desarrollado en la Universidad de Eindhoven. Ese sistema tiene una serie de reglas codificadas en XML, que son las que controlan la adaptación. La adaptación lo que era fundamentalmente era ocultación de enlaces, presentación de información y tal. Esas reglas se metían a mano en el sistema original y nosotros lo que hicimos fue
extraer información a partir de los logs del sistema. O sea, sacamos el log del sistema, después de la actividad de un montón de alumnos, intentamos sacar reglas, sacamos reglas sobre el tiempo, sobre los cuestionarios que los alumnos realizaban, sobre el contenido, sobre las páginas visitadas, y a partir de ahí pues traíamos reglas, muchas de las cuales eran totalmente inútiles y otras no tanto, y de alguna forma esas reglas se podían incorporar al sistema. O sea, como el sistema realmente era flexible porque cada regla se metía como XML, si esto o lo otro, pues se podían incorporar más reglas, y en el trabajo al final pues mostramos qué reglas se pueden obtener y cómo al incluirlas en el sistema pues el rendimiento del alumno mejora un poquito, ¿vale? Hay otros trabajos como de búsqueda de errores estudiantiles, detección de patrones de eventos, pero bueno, de esto como vamos a hablar ahora, cuando hablemos ya de las tareas específicas en EDM, pues fijaos que esa gráfica se ve bien el eje de ordenadas. Voy a ir leyendo los distintos ítems. La primera parte es de análisis y visualización, fijaos que hay del orden de 35. Esta transparencia está un poquito anticuada porque es de un review que publicamos en 2010 sobre el tema, o sea, faltan las publicaciones de 2010, de 2011, de 2012, de 2013, pero bueno, os puede dar una idea aproximada de por dónde han ido los tiros hasta la fecha, ¿no? Análisis y visualización, proporción de feedback a los profesores, recomendación, predicción de rendimiento, esos son los temas, digamos, más importantes, modelado de estudiantes, por otra parte, detección de comportamientos anómalos, agrupamiento de estudiantes, el siguiente grupo de eso, y después hay algunas otras cosas como análisis de redes sociales, desarrollo de mapas conceptuales, planificación y construcción de cursos, que bueno, que hay ahí algunos trabajos del orden del 10, entre congresos y revistas, pero el trabajo que se ha hecho en esos temas es bastante menos intenso del que se ha hecho en los otros, ¿vale? Bueno, pues si nos metemos ya en las tareas en sí de minería de datos educativos, la primera, desde mi punto de vista, la más importante es la de predicción de rendimiento académico, ¿vale? Evidentemente, todos tenéis claro lo que es eso, es de alguna forma estimar el valor de una variable que describa el rendimiento académico a partir de información disponible. ¿De qué información podemos disponer? De información histórica o de otra información como puede ser social, actitudinal, ambiental. ¿Qué interés tiene? Pues intentar determinar factores que te permitan mejorar el rendimiento o llevar a cabo acciones correctivas en el caso de que detectes la posibilidad de fallo en los estudiantes. Esta tarea fundamentalmente, y os podéis imaginar que se ha abordado mediante técnicas de clasificación o de regresión. Evidentemente, si lo que tenemos es una etiqueta con un dato que nos da el rendimiento, pues utilizamos una técnica supervisada, porque todos sabemos que los métodos de aprendizaje supervisados son más rápidos y más eficientes que los métodos de aprendizaje no supervisados. En clasificación, cuando la variable está en forma de etiqueta, aprobado, suspenso, o las notas discretizadas, notable, aprobado, sobresaliente. Y en regresión, cuando la variable que tenemos para predecir el rendimiento es de tipo numérico, o bien la nota numérica, voy en el número de fallos en un sistema. ¿Qué tema hay abierto en este tema? Nosotros hemos trabajado bastante en este tema y hay varias cosas que creo que se tienen que hacer y que no se han hecho. La primera es una representación más flexible para la variable que evalúa el rendimiento. Normalmente se ha trabajado, fijaos, con aprobado suspenso o con la etiqueta de las notas, pelada y mondada, de forma que se ha discretizado, pero normalmente la evaluación es una cosa que es un poco ambigua y se presta mucho a utilizar, por ejemplo, lógica difusa para representar las etiquetas. O sea, utilizar etiquetas lingüísticas que te den, o incluso que tú definas tus propias etiquetas para decir va bastante bien, va regular, va mal. Eso se ha hecho muy poquito o prácticamente nada. Hay alguna publicación así suelta, pero no se ha trabajado en ese tema y yo creo que es un tema que tiene cierto potencial, ¿no? Otra cosa que sí me apuráis más importante es validar y aplicar los modelos de predicción. O sea, ya le contaba antes a Karina que
Hasta ahora en minería de datos educativos, y después ya hablaré, en la discusión final lo comentaré, la mayoría de la gente que trabaja en minería de datos educativos tiene como objetivo publicar papers. Más que mejorar la educación, vamos a ser claros. Entonces aquí se publica mucho, pero luego tú te pones a ver el paper, este tío ha cogido este dataset, lo ha hecho, lo ha validado, ha hecho un 10-4 cross validation, muy bonito, y eso luego, ¿a quién se lo ha dado? Y eso luego, ¿quién lo ha probado? Y eso luego, ¿cómo se sabe que sirve para algo? Nunca más se supo. Pero el paper se ha publicado y yo estoy tranquilo, estoy feliz. Bien es cierto que hacer la validación posterior requeriría un esfuerzo de 3, 4 años a lo mejor, experimentando, que no rentaría mucho, porque al final dice, ¿y ahora qué hago? Publicar otro paper si acaso, después de 5 años, diciendo que lo que dije en ese momento de verdad funciona, ¿eh? Pero se acabó. Entonces dice, no, yo en esos 5 años publico otros 5 papers de lo mismo, de refritos, de no sé cuánto, ¿no? Y así, bueno, así va la ciencia, desgraciadamente, ¿no? Y otro tema que es muy importante en el tema de predicción de rendimiento académico, para mi gusto, es el de la predicción temprana. ¿A qué me refiero con la predicción temprana? Cuando estamos hablando de predicción, no es lo mismo predecir la forma, trabajando en visión artificial, por ejemplo, la forma de un objeto que le llega a un sistema, que a ti tú empiezas a sacar características de la imagen y a partir de todas las características de la imagen dices, esto es una manzana, esto es una pera, esto es un... que en el caso de predecir el rendimiento de un estudiante, a partir del rendimiento, la predicción del rendimiento la hace a partir de una información que normalmente tiene un carácter temporal, un carácter que tú tienes la información, primero su historia académica, después el alumno llega y empieza a interactuar con tu sistema o hace su primera evaluación. Yo he trabajado ahora recientemente con datos de alumnos de educación secundaria y tienen las notas de la primera evaluación, tienen las notas de la segunda evaluación, tienen las notas de la tercera evaluación y dice, voy a predecir la evaluación final. Dice, pues, si tengo la nota de mayo, pues predecir eso no es predicción, eso es evaluación a priori, y casi, ¿no? Si me apura, o ahorrarle trabajo al profesor, no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero ¿tiene interés eso? ¿Tiene interés hacer un modelo de eso? ¿O de verdad lo que tiene interés es predecir la calificación del alumno en un momento tal que podamos intervenir sobre el alumno y mejorar su rendimiento o salvarlo simplemente? Si es... Entonces, hay muy poquito estudios sobre ese tema. O sea, la gente normalmente pues te coge toda la información que tiene y te llegan y te hacen un modelo educativo que dice, pues bien, yo estoy prediciendo si un alumno va a aprobar o va a suspender con la información de lo que ha hecho en el 90% del curso. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho, hace poco publicamos un trabajo donde lo que planteamos es precisamente ver, usando información institucional, además, solamente utilizamos información que está almacenada en un programa que hay, se llama Seneca, no sé si lo conocéis, es un programa que tiene la Junta de Andalucía para almacenar la información académica de todos los estudiantes. Entonces, lo que hacíamos era, a partir de la información de alumnos, el histórico de primaria, y empezamos a construir la base de datos con las notas de primero de secundaria, segundo de secundaria. Lo que veíamos es hasta dónde podemos llegar para construir un modelo que sea suficientemente confiable, que tenga una capacidad predictiva suficientemente buena, pero en un rango de tiempo suficientemente temprano. Entonces, hemos conseguido un 90% de accuracy con notas de primero de secundaria para predecir si el alumno titulará o no en cuarto de secundaria. Bueno, eso es una cosa razonable. Tienes 3 años de margen para actuar sobre el niño y los modelos que te salen además, de hecho, daban información que hasta cierto punto era interesante. De hecho, ahora estamos en la fase, porque algunas de las cosas que salían, por poner un ejemplo que es un poco chorra, pero que bueno, que está ahí, es que la asignatura más importante para que un alumno titule en educación secundaria es la lengua española. O sea, no las matemáticas, no las ciencias, no. La lengua. ¿Por qué? Bueno, también parece lógico. Si un alumno no sabe leer, si un alumno no sabe interpretar, difícilmente pues, va a ser capaz de aprobar. Y entonces,
Ahora estamos en una fase de los alumnos que estamos detectando que tienen problemas al final de primero de secundaria, pues se está actuando sobre ellos, se están haciendo refuerzos específicos en lengua para ver si al final del cuarto curso, pues los resultados que se obtienen son diferentes al modelo que hay actualmente, ¿no? O sea, a ver si somos capaces de sacar el modelo y de conseguir un mayor porcentaje de estudiantes interviniendo de esa manera, ¿no? Bueno, otra tarea típica en la que se ha publicado mucho es la recomendación de recursos o actividades. Consiste en, ni más ni menos que en generar nuevo conocimiento que podemos utilizar para hacer recomendaciones, por ejemplo, la siguiente tarea que tiene que visitar, el siguiente problema que tiene que realizar, etcétera. También podemos utilizar esa información para restringir el contenido, para restringir la interfaz, como en el caso de los sistemas hipermedia adaptativos que os comentaba, que se le va presentando la información al alumno en función de que va teniendo unas determinadas capacidades, antes no se le presenta toda la información de golpe, o personalizar en general cualquier cualquier aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Normalmente, y esto sí que lo conocéis, los que habéis trabajado algo en sistemas de recomendación, hay dos tipos de sistemas de recomendación, los basados en contenido o en contexto y los basados en filtrado colaborativo, ¿no? Los basados en contexto lo que hacen es construir un modelo a partir de la información disponible, normalmente con métodos de clasificación, por ejemplo, o con métodos de asociación o descubrimiento de subgrupos, o sea, lo que tenemos es reglas, conocimiento en forma de reglas que nos dice qué recurso es apropiado o no para un conjunto de estudiantes. A partir de información que tenemos etiquetada, o sea, que tenemos ya una serie de estudiantes, hemos visto que el recurso les servía o no les servía y entonces lo que intentamos es hacer un modelo que nos diga eso. ¿Qué problema tiene eso? Pues claro, tiene el problema del arranque en frío. Si no tenemos un conjunto suficientemente importante de datos de los alumnos, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente o se tira de métodos de filtrado colaborativo o se tira de métodos híbridos que lo que hacen es combinar las dos técnicas. En filtrado colaborativo lo que hacemos es recomendar a un usuario los mismos recursos que han funcionado bien en usuarios que son parecidos a él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero agrupamos los estudiantes, los agrupamos por cierto perfil, por características, y una vez que los tenemos, entonces, cuando llega un alumno nuevo al sistema, comprobamos a qué clustering pertenece y le recomendamos lo mismo que le hemos recomendado a los alumnos que están en el mismo clúster que él. ¿Vale? Yo creo que eso, más o menos, vamos, os resulta bastante familiar. Hay recientemente algunas publicaciones que están haciendo uso del análisis de redes sociales también para esto. En vez de utilizar clustering, en vez de agrupar por características, pues lo que hace es coger la red social y buscar los vecinos más cercanos de tu red, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Bueno, este dibujito queda un poco chorra, pero vamos, a Sergio, pues si le vamos a recomendar, no le vamos a recomendar los recursos que ha hecho el que está en la otra punta del grafo de la red social, sino que le recomendaremos pues, los mismos recursos que le han ido bien a Carlos, que le habían ido bien a Josefino, que le han ido bien a Jorge, los que están en su entorno. ¿Vale? En cuanto al modelado del comportamiento de estudiantes, se trata de desarrollar modelos cognitivos, tanto a nivel de modelado de destrezas como de conocimiento declarativo. ¿Para qué sirve esta tarea? Fundamentalmente se ha utilizado en la mejora de los sistemas tutores inteligentes. Ya os he dicho que uno de los grupos, o el grupo más prolijo, digamos, o más activo dentro de lo que se denomina Educational Data Mining, viene de la Carnegie Mellon, de la Universidad de Pittsburgh, del entorno ese, son gente que trabaja en tutores, gente que asisten a la Artificial Intelligence Education Conference desde toda la vida, y son gente que trabaja en tutores inteligentes. Sabéis que los tutores inteligentes normalmente se basan en una red bayesiana, que lo que hace es representar los distintos conceptos en forma de grafo y aplican consideraciones de la teoría de Bayes para que en función de que se vayan activando algunos de los nodos que están en las hojas de la red, pues se vaya asignando la puntuación que se le da al estudiante. ¿Vale? Entonces,
lo que suelen hacer con minería de datos, lo que ellos llaman minería de datos, yo realmente esto tengo mis serias dudas sobre llamarlo minería de datos o estadística paramétrica de toda la vida, es los pesos de esa red bayesiana los recalculan a partir de los datos de uso que tienen de los estudiantes, ¿vale? También se ha utilizado minería de regla de asociación, ya os he estado contando el tema de los sistemas hipermedia adaptativos, o sea, extrae información en forma de reglas, esas reglas se analizan y se ve si se pueden utilizar o no para mejorar el sistema, ¿vale? Con respecto a la detección de comportamientos no deseados, pues el concepto de comportamiento indeseado es muy amplio. Fijaos que ahí he puesto algunas acepciones un poco relacionadas con los trabajos que he publicado. Realización de detección de errores por parte de los estudiantes, puede ser un comportamiento no deseado. Uso inapropiado de los recursos. Intento de hacer trampas en el sistema. O sea, uso inapropiado es jugar, por ejemplo, cuando se está trabajando. Intento de hacer trampas en el sistema. Cheating famoso, que intentan hacer fullería para obtener al final buena nota en el sistema, pero no han hecho uso de él. Detección de baja motivación, fracaso y abandono. El fracaso escolar y el abandono, yo he dicho que está muy relacionado con lo que hemos dicho antes del rendimiento, pero también se puede considerar como comportamiento no deseado. En cualquier caso, se han utilizado distintas técnicas dependiendo del problema en sí, pero al final de lo que se trata siempre es de obtener conocimiento. Fijaos que con respecto al tema ese del conocimiento, que no he hablado mucho por no ponerme en plan teórico minero de datos pesados, sabéis que hay muchas formas de representación del conocimiento y la experiencia mía, cuando lo poco que he hablado con gente que viene del mundo de la educación, es que ellos quieren un conocimiento que ellos puedan interpretar fácilmente. Bueno, eso pasa en otros ámbitos de aplicación igual, también colaboro con médicos y a un médico, pues si tú le presentas un modelo de redes neuronales que son clasificadores universales, ya sabéis, que tienen una precisión altísima y tal y cual, pero le presentas una red neuronal, te dicen, ¿eso qué es? Y si encima le dicen, no, si esto tiene un modelo matemático debajo, y empiezas a enseñarle la ecuación de la red neuronal con las sigmoides y empieza a ver allí un chorro sigmoides de sumatoria y todo eso y dice, ¿cómo? ¿Esto? ¿Qué quieren ver ellos? Ellos quieren ver un modelo interpretable, aunque sea menos preciso, aunque sea menos exacto, un poquito menos. Entonces, los sistemas basados en reglas y el aprendizaje en forma de reglas, pues tienen la ventaja de que, aunque no es tan bueno de cara a la exactitud, pero por lo menos interpretable y sabes si el conocimiento que te está saliendo, pues un conocimiento que es obvio, que has descubierto la rueda, o sea, un alumno que no va a clase no prueba, vale, bien, ya está. Eso te sale y dices tú, pues mira, para eso he necesitado yo hacer un algoritmo aquí, pero bueno, a lo mejor otra información, otro tipo de reglas que te puede salir. Entonces, cuando lo ves, dices, de aquí sí puedo yo sacar, o esto sí me resulta interesante y puedo de alguna forma actuar frente a ello. Entonces, se han utilizado técnicas de clasificación, a utilizar el J48 o el C45, que son los típicos modelos de construcción de árboles de decisión, o bien los que hay derivados de esos que lo que hacen es convertir esos árboles de decisión en conjuntos de reglas. No sé si sabéis lo que es un árbol de decisión todos, creo que sí, ¿no? Métodos de agrupamiento, por ejemplo, también, clustering, y luego, una vez que están hechos los clústeres, se intenta aplicar un modelo, por ejemplo, de asociación sobre cada clúster para intentar obtener la descripción de los elementos del clúster. O descubrimiento de subgrupos, directamente. Tú ya dices, quiero reglas que estén relacionadas con los alumnos que fracasan o con los alumnos que hacen trampas. Y de alguna forma obtienes ese tipo de reglas ya específicas para ello, ¿vale? Dentro del tema de comportamientos no deseados, no he querido meterlo aquí porque no tenía ninguna referencia, pero hay un área en la que en mi grupo estamos trabajando desde hace algún tiempo, que es una cosa relativamente nueva, pero que ya se lleva trabajando, que es lo que se llama minería de datos de asociación poco frecuente. O sea, de lo que se trata, la minería de asociación,
por definición, de lo que se trata es de encontrar reglas que sean cumplidas por un amplio porcentaje de patrones dentro de la base de datos. Si tienen una confianza grande, mejor, pero que sean con un soporte grande, ¿no? Reglas que las cumplan mucho. La minería de reglas de uso poco frecuentes lo que busca es justamente lo contrario. O sea, lo que busca reglas es que tengan muy poquito soporte, siempre sobrepasando un mínimo, porque claro, si es un patrón de la base de datos de 1000 patrones, es ruido, eso no es una regla, pero que siendo un grupito pequeño de ejemplos, tenga una confianza altísima. Es decir, detectar grupos de elementos, que serían los grupos de excepciones, los grupos de gente que tiene un comportamiento anómalo, ¿vale? Bueno, estas últimas transparencias son ya más a tipo testimonial, porque sepáis que se ha hecho algo, sabéis lo que son los mapas conceptuales. Os voy a poner aquí un ejemplo. Un mapa conceptual es un grafo que relaciona conceptos. Se usa un poco por dar una visión de conjunto de una temática concreta, y construir eso de forma automática pues no es sencillo, evidentemente, sobre todo si tienes... Se parece mucho a una ontología, algunos habréis trabajado también con ontología, y de alguna forma no es exactamente igual, porque la ontología tiene las relaciones de herencia y tal, pero es muy parecido. De alguna forma lo que estamos relacionando es conceptos, y las aristas lo que te dicen son las acciones que relacionan un concepto con otro. Claro, si tú tienes que hacer esto de forma automática, pues ¿cómo lo vas a hacer? Porque hacerlo a mano es difícil, pero de forma automática, ¿cómo? Pues, por ejemplo, con minería de reglas de asociación. Si tú tienes reglas que te relacionan un concepto con otro, puedes utilizar esas reglas para construir el grafo de conceptos. Aunque también, y de los últimos trabajos que hay en este tema, se ha utilizado lo que se llama minería de textos. Supongo que también sabéis un poco de lo que va. La minería de textos es la minería de datos sobre datos de tipo textual. O sea, tiene una parte, simplificando, porque bueno, esto es una simplificación, pero tiene una parte de procesamiento del lenguaje natural, coge los datos y a partir de ese preprocesado que hace mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural, los convierte en una base de datos normal y corriente numérica, y después trabaja con eso y aplicando técnicas de minería de datos de toda la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues mediante distintos tipos de técnicas se extraen cuáles son las palabras clave, y esas palabras clave pues te sirven para representar los nodos que se van a incluir en el mapa. Fundamentalmente eso. Bueno, pues después de daros una visión de las tareas que se han descrito hasta la fecha, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, 5 minutos te quedan. ¿cuánto? 25 minutos. Bueno, 25 minutos con preguntas, ¿no? Eso, bueno, ahora 25 minutos tenéis para preguntar. En cuanto a nuevos retos, bueno, algunas de las cosas las he ido entremetiendo, pero os voy a contar lo que yo considero que son los problemas que están abiertos y que son más importantes. Bueno, uno de los temas más importantes desde mi punto de vista será un poco porque a mí también el tema del software y del desarrollo de software me interesa mucho, es el desarrollo de herramientas específicas para minería de datos educativos. Vamos a ver, si los de verdad los interesados en el conocimiento que extraemos son los profesores, no podemos presentarles una aplicación de las que usa un experto en Machine Learning para hacer minería de datos educativos. Por ejemplo, no sé si conocéis Weka, conocéis el lenguaje R, pero vamos, tú a un maestro de secundaria le presentas R y le dices, mira, esto es R, con esto tú haces un análisis estadístico, puta madre. Y dice el tío, uy, perdón, ¿esto qué es? Se te muere allí a chorro el pobre y empieza a sudar y al final dice, lo deja por imposible, abandona. Entonces ya no puedes decirle que la minería de datos educativos es interesante, porque al final te dice, mira, que sí, que es muy interesante para ti, para que tú publiques tus papers, yo esto no lo voy a usar en la vida. O le presentamos una herramienta que sea amigable, que sea fácil de entender para él, que contenga la información de alto nivel, incluso con una interfaz que interactúe utilizando procesamiento del lenguaje natural con él, que sería ya la releche, o no lo va a utilizar. Entonces, eso no se ha hecho.
Hay alguna cosita hecha, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y además casi siempre son cosas muy particulares, cosas muy específicas, aplicar un problema concreto, en una plataforma concreta, en un entorno concreto, pero una cosa de propósito general no se ha hecho hasta la fecha. Nosotros hemos hecho un intento que está ahí medio pariéndose, pero realmente no hemos hecho todavía nada que se pueda decir que merece la pena. Otra parte es la de integración con los sistemas de e-learning o con plataformas de gestión académica. O sea, si os acordáis de la gráfica esta del proceso de extracción de conocimiento en base de datos, he dicho que la parte más importante del proceso es la fase de minería. Eso es cierto, pero la fase que se ocupa el 90% del tiempo son las de antes. La preparación de los datos normalmente se suele consumir casi el 90% del tiempo del proceso de minería de datos, porque coger los datos, recopilarlos, acondicionarlos, filtrarlos, quitar los datos ruidosos, todo eso es lo más costoso. Hasta que tú tienes un conjunto de datos bueno para pasárselo a Weka o para pasárselo a una herramienta o a un algoritmo de minería de datos, tú te tienes que tirar 3 meses trabajando, sobre todo como si es una base de datos gorda. ¿Qué hago con los outliers? ¿Qué hago con de esto me falta información? Esta columna no la tengo entera. ¿Qué hago con esta columna? ¿Qué hago con esto? Todo eso es lo que más tiempo se come. Si encima, cada vez que tengas que hacer una cosa de esas, para cada problema lo tienes que hacer, pues el proceso se hace tediosísimo. Si encima quieres que eso lo haga un profesor, olvídate. Solución, integrarlos con las plataformas de e-learning o de gestión académica. O sea, o tú haces una herramienta que funcione, por ejemplo, dentro de Moodle como un plugin o como algo y que diga, chupeteo los datos de la base de datos, te pregunto qué quieres que saque de ahí, qué no quieres que saque de ahí, yo te filtro, yo te digo qué columna no te interesa utilizar porque tienes un 10% de información nada más. O hace eso o raramente va a poder sacarle partido a esa cantidad de información que tiene. Con las instituciones académicas pasa lo mismo. Ahora mismo yo conozco un poco OCU, no sé si conocéis la Fundación OCU, que desarrollan un software de gestión académica, un consorcio que está el Banco Santander y un montón de universidades. Bueno, creo que el Santander estaba, no estoy seguro. Pues esta gente tienen ahora un módulo de lo que llaman ellos lo llaman inteligencia institucional, Academia Analytics si queréis, pero lo que hacen es extraer información dentro del propio sistema. Si a una autoridad académica le da eso dentro del sistema, lo usará. Intentará ver las grafiquitas esas de sectores que le salen, o los diagramas de barras, de las asignaturas más demandadas, las que más aprueban, los que más suspenden. Ese tipo de información le interesará si la tiene integrada. Si la tiene que hacer por su cuenta, olvídate, dile tú a un gerente que se ponga esa gráfica, vamos, que es impensable. Por otra parte, una cosa que es importantísima también es la estandarización de los métodos y de los datos. En la actualidad no existen formatos estándares para representar los datos educativos. Y el problema que tiene es que los datos educativos son tan variados, tan variopintos, que es muy difícil hacer lo que hemos dicho antes. Si no existe una forma de estandarizarlo, una forma de convertirlo y después se hace algún tipo de wrapper o algún tipo de sistema para integrar desde una plataforma a ese formato estándar, lo tenemos mal. Porque vamos a tener que hacer sistemas personalizados para cada entorno que salga y para cada entorno que tenga una cierta demanda social, ¿no? Entonces, hay un par de intentos por parte de organizaciones americanas, el Texas Education Data Standard o el Common Education Data Standard, pero son sistemas basados, vamos, son especificaciones basadas en XML, demasiado detalladas. Me recuerdan una que estuve viendo, a Dublin Core, no sé si lo conocéis, un chorraco ahí enorme que dice, ¿cuándo voy yo a aplicar todas las reglas que tiene el Dublin Core para representar un objeto de aprendizaje? Pero, bueno, no sé, es un tema en el que habría que avanzar, pero incluso también se echa en falta una guía de buenas prácticas en la resolución de tareas en minería de datos educativos. Y cuando hablo de una guía de buenas prácticas me refiero, por ejemplo, en Machine Learning o en minería de datos convencional. Normalmente cuando se pone a punto un algoritmo o cuando se quiere resolver una tarea, pues
se compara con un montón de algoritmos distintos, se evalúa cuál funciona mejor, cuál funciona peor, y de alguna forma cada vez más común lo que se llama metaaprendizaje, que es construir sistemas que en base a las características de los datos te digan cuál es el método más apropiado. Eso ahora mismo no existe aquí. O sea, uno llega y vende su burra de que yo he hecho esto con este método y esto va fenómeno, pero bueno, ¿y por qué no ha usado este otro método? ¿Por qué no ha usado cualquier otro? ¿Por qué has filtrado los datos de esta forma? ¿Por qué has discretizado así? ¿Tiene alguna razón concreta? Ese tipo de métodos, ese tipo de comparaciones no se han hecho hasta la fecha, ¿vale? Y por último, lo que ya he dicho antes, la validación de los métodos y la incorporación al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, de alguna forma, que los modelos que obtengamos tengamos la evidencia de que sirven para algo. O sea, nosotros desarrollamos un modelo, está muy bonito, pero ¿sirve o no? Implicamos a los actores o incorporamos a los actores que están implicados en el proceso para que lo evalúen, para que propongan actuaciones y comprobemos que de verdad ese conocimiento se puede utilizar de verdad. Ahí se ha hecho francamente poco. Algo se ha hecho. No conozco la comunidad de LAC lo suficiente, como ahí hay más gente de un ambiente más pedagógico, es posible que ellos hayan hecho algo. Pero vamos, hasta lo que yo he leído hasta la fecha, poquito hecho. Y bueno, por último, por dejar ahí un poco una última cosa, porque es bastante popular el tema de los mocks y todo el mundo está ahora con los mocks, pues he planteado un par de transparencias por haceros ver qué puede hacer la minería de datos para mejorar los mocks, ¿vale? O que podría, todo el mundo conocéis los mocks. El mock famoso de mi tocayo Sebastián Thrun y de Peter Norby, que tuvo 160.000 alumnos en 2011, que fue el que lanzó la alerta y el que puso a todo el mundo diciendo uy, esto va a ser la revolución francesa. Pero el caso es que los MOOC ahora mismo tienen un modelo que es totalmente plano, incluso cualquier tipo de MOOC, los X, los otros, pero la información que proporcionan, eso sí es cierto que es importante. Y si además tenemos un montón de alumnos, que los MOOC más chiquititos pueden tener 30 o 40.000 alumnos, pues esa información de alguna forma se podría intentar utilizar. Y se plantean muchos problemas que son interesantes. Algunos de ellos son ya conocidos, son de los que os he contado antes. Lo único que pasa es que estamos trabajando con mucho más volumen de información. Estamos, digamos, en lo que se conoce como Big Data. Se trataría de utilizar las mismas técnicas que antes, pero adaptadas a grandes volúmenes de datos. Y por otra parte, tenemos otros problemas que son totalmente nuevos. Entonces, fijaos, voy a comentaros algo. En cuanto al modelado del comportamiento estudiantil, pues la idea es la de toda la vida, con el agravante de que ahora pues vamos a tener que ver vamos a tener que trabajar con muchos más datos. En cuanto a la predicción del abandono, este es un tema crucial en los MOOC. Supongo que sabéis que en media los MOOC tienen una ratio de abandono de un 90 y tantos %. Eso es público y notorio, vamos. O sea que la mayoría de la gente que se matricula en un MOOC a los 5 minutos deja de asistir al MOOC. Entre ellos yo. Yo me apunto, yo tengo muy buena voluntad y al tercer día, cuanto que me mandan un assignment, digo, quita, se acabó. Eso le pasa a un montón de gente. Hay muchos motivos, hay mucha gente, como eso es abierto, hay mucha gente que, bueno, que lo que hace es que le interesa ver los contenidos que hay en el MOOC, simplemente, que no quieren un título. Entonces, ahora están, por ejemplo, trabajando en diferenciar lo que son los estudiantes interesados en una certificación a los que no están interesados. Pero aún así, hay gente de los que no están interesados en certificación por varias maneras. Entonces, se necesitarían herramientas que de alguna forma te ayuden a predecir eso o incluso te ayuden a predecir los alumnos que están en peligro de abandonar el MOOC pero que son recuperables. Yo soy un irrecuperable, lo siento, pero yo cuando me voy del MOOC es porque ya he curioseado bastante. Pero habrá alumnos que de verdad tienen interés, pero que bueno, que el ritmo de trabajo es excesivo para ellos, o que la información no está presentada de forma que a ellos les interese, en fin, depende del tipo de MOOC que sea, ¿no?
Otro tema importante en los MOOC es el tema de evaluación y retroalimentación. En los MOOC se ha puesto de moda bastante el uso de la evaluación por pares o de la autoevaluación. No sé si conocéis la idea, yo creo que sí, sobre todo la evaluación por pares. La evaluación por pares consiste en que, en vez de que el profesor te evalúe las actividades, se le den a otros alumnos, compañeros tuyos del MOOC, y ellos te califican. Fijaos que esto es una cosa que en disciplinas técnicas o científicas pues se hace bastante innecesario, porque claro, tú le pones un cuestionario, el cuestionario se corrige solo y se acabó. Pero claro, si tú tienes que hacer un curso de traducción y tienes una traducción, a ver cómo revisa automáticamente una traducción. O si tienes que hacer un comentario de texto, de un texto histórico, a ver cómo hace un comentario de texto, sin que te lo corrijan. Entonces tienen que tirar de este tipo de medios para poder trabajar con 10.000 alumnos. ¿Qué problema hay con eso? Que bueno, que está más que estudiado, y en pedagogía y los psicólogos han trabajado bastante en este tema, que la evaluación por pares no tiene nada que ver con la evaluación que realiza el profesor. O sea, los alumnos dan, en general, notas mucho más altas de las que da el profesor. Otras cosas son más... hay de todo, pero bueno, digo en media. Suelen ser más condescendientes, suelen ser más comprensivos, siempre está el friki que va ahí a machacar a los compañeros, pero bueno, en general. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes las notas de los pares, pues realmente no tienes un reflejo de la nota que realmente tú crees que debe de tener. En el caso de la evaluación, si me apuras, es peor todavía. O sea, cómo se ve uno a él mismo, normalmente nunca se ve, un alumno nunca se ve como realmente es. O se ve muy bien, o se ve muy mal. Pero como de verdad es muy rarito que se vea. Entonces, de alguna forma hay que intentar encontrar técnicas que sirvan para corregir, para modelar eso. En el caso de la evaluación por pares, por ejemplo, pues se han intentado hacer cuestiones relacionadas con la intervención de consideraciones de tipo social, ver las actividades de los alumnos, por ejemplo, en foros. Se ve que los estudiantes, también con su expediente académico, se ve que los estudiantes mejores normalmente son más críticos y evalúan mejor pero más duro que otros estudiantes con menos motivación. Eso también parece lógico, pero bueno, hay que corroborarlo con datos, ¿no? Hay un par de trabajos sobre esto interesantes que se publicaron el año pasado en el Congreso de EDM, gente de Coursera que están aprovechando la mina de datos que tienen y están ahora trabajando en este tema. Yo creo que es un tema que tiene bastante interés, ¿no? Y el tema de personalización, lo mismo. Si tú tienes 100.000 alumnos y le pones un curso plano exactamente igual para todos, pues no te extrañe que el 90% no encuentren el curso apropiado a sus intereses. Entonces, dependerá de los objetivos que el alumno tenga, dependerá de su entorno, tanto personal como social, con miles de cosas, y de alguna forma hay que intentar. Es complicado, porque es complicado, pero yo creo que si no somos capaces de hacer eso, pues los MOOC serán otra moda más, como tantas que hay, que bueno, que pasan, ahora mismo están muy de moda, dentro de un par de años a lo mejor dicen MOOC y dice la gente ¿qué? ¿MOOC qué? Pero bueno. Y bueno, ya he dicho que las transparencias de recursos me las voy a saltar directamente. Sí, por eso, me las voy a saltar directamente para despedirme. Estos son una serie de cosas que os he puesto ahí para que quien quiera las consulte, no las voy a comentar. Y a ver si se pasa. Y bueno, y ya está. Muchas gracias por aguantarme. Y si tenéis alguna pregunta o alguna sobre alguna de las cosas que os he contado, pues aquí me tenéis a vuestra disposición.